El silencio del velatorio no era solo por la muerte, era por todo lo que nunca se dijo. Ella estaba de pie, frente al ataúd de un amigo que había sido refugio, testigo y puente entre vidas que el tiempo separó. Lloraba sin consuelo, no solo por la pérdida reciente, sino por una cadena de despedidas que se acumulaban en el pecho. Cada rostro alrededor parecía lejano, irrelevante, hasta que una presencia alteró el aire del lugar. No fue un ruido ni una palabra, fue una sensación antigua, reconocible, imposible de ignorar. Al levantar la mirada, lo vio. Más canas, menos certezas, la misma forma de sostener el silencio. El pasado no pidió permiso, regresó. El amigo que ahora yacía allí había sido quien los presentó años atrás, quien creyó en ellos cuando nadie más lo hizo. Y ahora, en su despedida final, los reunía otra vez. Ella intentó respirar, ordenar recuerdos, fingir que era coincidencia. Él avanzó un paso, dudó, y se detuvo. Entre ambos había décadas de decisiones, renuncias y palabras no dichas. El velatorio no era lugar para reencuentros, pero la vida raramente elige escenarios correctos. Aquella mañana, entre flores. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal si disfrutas relatos profundos, humanos y contados sin prisa. También déjanos en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Tu presencia y tu voz hacen que estas historias sigan teniendo sentido. Ahora sí, comencemos. El velatorio transcurría lentamente, como si el tiempo hubiera decidido respetar el peso del momento. Ella permanecía sentada en una de las filas del fondo, con las manos entrelazadas y la mirada fija en algún punto indefinido del suelo. Aquel amigo no había sido solo parte de su pasado, había sido un refugio constante, una presencia firme cuando otras se desvanecieron. Cada recuerdo compartido regresaba ahora con una intensidad incómoda. Las risas antiguas, las conversaciones nocturnas, los silencios comprendidos, todo parecía superponerse al sonido bajo de las condolencias ajenas. No esperaba nada de aquel día más que cumplir con la despedida y marcharse en silencio, sin remover capas que había aprendido a mantener cerradas durante años. El aire del lugar cambió sin previo aviso. No fue una puerta abriéndose, ni un murmullo distinto. Fue una sensación física, casi instintiva, que la obligó a levantar la cabeza. Allí estaba él, de pie, cerca de la entrada, tan fuera de lugar como ella se sentía en ese momento. El paso del tiempo había dejado marcas visibles, pero no suficientes para borrar lo esencial. Su postura, su manera contenida de observar el entorno, incluso la forma en que evitaba cruzar miradas innecesarias. Todo resultaba inquietantemente familiar. Ella sintió un nudo en el estómago, no por sorpresa, sino por reconocimiento. No habían hablado en décadas, y aún así, su presencia activaba una parte de ella que creía definitivamente archivada. Se conocieron muchos años atrás, cuando la vida parecía más simple y las decisiones no cargaban tantas consecuencias. Fue precisamente el amigo que ahora despedían quien los presentó, convencido de que dos personas con silencios parecidos terminarían entendiéndose. Y así fue. Lo que nació entre ellos no fue ruidoso ni impulsivo, sino profundo y constante. Compartieron una etapa intensa, marcada por planes modestos y sueños posibles. Sin embargo, como ocurre con frecuencia, el tiempo y las circunstancias se impusieron. Caminos distintos, responsabilidades inevitables y una separación que nunca fue explicada del todo. No hubo reproches ni promesas rotas. Solo una distancia creció hasta volverse costumbre. Mientras el sacerdote pronunciaba palabras que ella apenas escuchaba, los recuerdos se mezclaban con la realidad presente. Él permanecía
quieto, respetuoso, sin acercarse. No parecía buscarla, pero tampoco huir. Había en su expresión algo parecido a la cautela, como si entendiera que aquel no era un reencuentro cualquiera. Ella agradeció, en silencio, que no intentara romper el momento con gestos precipitados. El velatorio era el escenario adecuado para reabrir historias, y ambos lo sabían. Aún así, la simple coincidencia de compartir el mismo espacio reactivaba preguntas que nunca habían sido respondidas. Cuando la ceremonia terminó, las personas comenzaron a dispersarse lentamente. Algunos se quedaban conversando en pequeños grupos. Otros se marchaban sin mirar atrás. Ella dudó entre levantarse de inmediato o esperar unos minutos más. No quería huir, pero tampoco estaba preparada para enfrentar lo que podía venir. Fue entonces cuando él se acercó con pasos medidos, deteniéndose a una distancia prudente. No hubo abrazos ni palabras grandes, solo un saludo breve, cargado de respeto y de todo lo que decía. Hablaron del amigo, de su generosidad, de cómo siempre había sido un punto de encuentro para los demás. En medio de esa conversación sencilla, algo se acomodó entre ellos, la certeza de que el reencuentro no era casual. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si te gustaría seguir leyendo este reencuentro inesperado. Tu apoyo hace posible que estas historias sigan siendo contadas. Ella lo miró una última vez antes de despedirse, con una mezcla de serenidad y expectación. No intercambiaron números ni promesas, pero ambos entendieron lo mismo. El pasado, que creían cerrado, acababa de volver a tocar la puerta. Los días posteriores al velatorio transcurrieron con una lentitud extraña para ella. No era tristeza exactamente, ni tampoco nostalgia pura. Era una sensación persistente de desorden interior, como si algo que había estado cuidadosamente guardado hubiera sido movido del lugar sin permiso. Intentó retomar su rutina, cumplir con horarios, responder mensajes pendientes, pero la imagen de aquel encuentro regresaba en momentos inesperados. No el rostro de él en sí, sino la forma en que el pasado había irrumpido sin violencia, simplemente ocupando un espacio que nunca dejó de existir del todo. Se sorprendió pensando en detalles mínimos: la pausa antes de hablar, el tono de voz, la manera contenida en que se despidieron. Él, por su parte, también llevaba el peso del reencuentro de una forma silenciosa. No habló de ello con nadie. Durante años había aprendido a no nombrar ciertas historias, a dejarlas en una zona segura del recuerdo donde no exigieran atención. Sin embargo, verla allí, en ese contexto preciso, había alterado un equilibrio que creía estable. No se trataba de deseo ni de arrepentimiento inmediato, sino de una pregunta incómoda que había quedado realmente inconcluso. Recordó la separación, las decisiones tomadas con la convicción de que eran necesarias, incluso correctas. En aquel momento, alejarse parecía una forma de madurez. Ahora, con el paso del tiempo, esa certeza se mostraba menos firme. Ambos comenzaron, sin planearlo, a reconstruir mentalmente la historia que compartieron, no desde la emoción, sino desde la distancia con los años vividos. Ella recordó cómo el final no había sido abrupto, sino breve, casi educado. No hubo una gran discusión, ni una traición que justificara el adiós. Fue una suma de silencios, de caminos que dejaron de coincidir, de responsabilidades que exigían una atención inmediata. En aquel entonces, aceptar la separación parecía más sencillo que insistir. Pensar en ello ahora no despertaba culpa, pero sí una lucidez distinta. Tal vez no se trató de falta de amor, sino de falta de espacio para sostenerlo. Una semana después, él decidió escribirle, no un mensaje impulsivo, sino breve y respetuoso, casi protocolar. Le habló del amigo,
de lo vacío que se sentía el tiempo sin su presencia, y le agradeció haber estado allí ese día. Ella leyó el mensaje varias veces antes de responder. Dudó, no por temor, sino por honestidad. Sabía que cualquier palabra podía abrir algo más grande de lo esperado. Finalmente, contestó con la misma sobriedad, compartiendo recuerdos del amigo y reconociendo lo extraño que había sido reencontrarse. No mencionaron el pasado directamente, pero ambos se entendieron que Jay estaba presente. El intercambio continúa de forma intermitente, sin urgencias ni expectativas declaradas. Mensajes espaciados, conversaciones breves, recuerdos compartidos con cuidado. No hablaban del amor que tuvieron, pero tampoco lo negaban. Había una comprensión tácita de que un reencuentro no pedía explicaciones inmediatas. Cada uno observaba al otro desde la distancia, reconociendo a la persona que el tiempo había moldeado. Si esta historia te está gustando, hasta aquí, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas de los reencuentros que llegan tarde, pero llegan. Con el paso de los días, algo se hizo evidente para ambos. El reencuentro no era una invitación al pasado, sino una oportunidad de entenderlo. No sabían aún qué lugar tendría el otro en su presente, ni si ese lugar existía realmente, pero había una calma nueva en aceptar que lo vivido no había sido un error, ni una ilusión. Fue real, fue importante y había dejado una marca que el tiempo no logró borrar. Tal vez no todo amor está destinado a continuar, pero algunos regresan solo para ser mirados con verdad. El primer encuentro a solas ocurrió sin ser planeado, como casi todo desde aquel velatorio. Fue una invitación simple, sin segundas intenciones explícitas. Un café cercano al antiguo barrio de ambos habían vivido en otro tiempo. Ella aceptó después de dudar unos minutos. No por falta de ganas, sino por conciencia. Sabía que verse frente a frente, lejos del contexto de la despedida, implicaba abrir una conversación. Llevaba años esperando. Cuando llegó, él ya estaba allí, sentado junto a la ventana, observando la calle con una atención distraída. El saludo fue sobrio, respetuoso, pero cargado de una familiaridad que ninguno intentó disimular. Hablaron primero de lo evidente, de la vida que cada uno había construido, de los años que parecían haberse comprimido en unas pocas frases. No entraron en detalles íntimos, pero tampoco se quedaron en la superficie. Él habló de los cambios, de las pérdidas, de lo mucho que el tiempo le había enseñado a no dar nada por sentado. Ella compartió fragmentos de su historia con una serenidad que solo llega después de haber atravesado suficientes despedidas. Mientras hablaban, ambos notaban lo mismo. Ya no eran las personas que se separaron, pero tampoco de completos desconocidos. Había un hilo invisible que seguía sosteniendo la conversación en un momento de silencio inevitable y necesario. Ella decidió preguntar algo que llevaba tiempo rondándole la mente. No fue una pregunta acusatoria ni cargada de reproche. Fue directa y honesta. Quiso saber si, en algún punto, él había dudado de la decisión que tomaron años atrás. Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada, respiró con calma y, cuando habló, lo hizo sin dramatismo. Dijo que sí, que había dudado muchas veces, pero que en aquel momento creyó estar haciendo lo correcto, que la vida les exigía estabilidad, certezas, y que amar no siempre parecía suficiente para sostenerlas. No se justificó, simplemente le explicó. Ese intercambio marcó un antes y un después en la conversación. Las palabras comenzaron a fluir con más profundidad, como si el permiso para hablar con honestidad hubiera sido concedido. Ella reconoció que también había dudado, que durante años se había preguntado si insistir habría cambiado algo. Sin embargo, ambos coincidieron en algo esencial: no se separaron por falta de amor, sino por exceso de contexto, por un mundo que no ofrecía margen para equivocarse demasiado tiempo.
Entender eso no borraba el pasado, pero lo hacía más justo. Si esta historia te está resultando cercana, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que una decisión importante llegó demasiado pronto. El café se alargó más de lo previsto, no porque buscar prolongarlo, sino porque el tiempo parecía comportarse de otra manera cuando estaban juntos. No hablaron de futuro ni de posibilidades. Tampoco hicieron promesas. Se limitaron a compartir una verdad que había tardado décadas en ser dicha. Al despedirse, el gesto fue distinto al del velatorio. Hubo un abrazo breve, sincero, sin nostalgia excesiva. Ambos entendieron que el encuentro no cerraba nada, pero tampoco habría una historia nueva de inmediato. Era un paso necesario para ordenar lo que había quedado suspendido. Esa noche, cada uno regresó a su casa con una sensación ambigua. No había euforia y tristeza profunda, sino una calma inquieta. Las preguntas que nunca se hicieron habían encontrado voz. Y eso, aunque liberador, también removía certezas. El pasado ya no era un recuerdo borroso. Se había convertido en algo comprensible, y comprender, a veces, es más desafiante que olvidar. Ambos sabían que y el último encuentro, pero también intuían que lo que viniera después exigiría una honestidad aún mayor. Los encuentros comenzaron a repetirse con una naturalidad que sorprendía a ambos. No eran citas formales ni intentos de reconstruir algo perdido, sino espacios compartidos donde el pasado podía existir sin dominarlo todo. A veces era un café, otras una caminata breve por calles que habían cambiado tanto como ellos. En esos momentos, el silencio ya no resultaba incómodo. Se había convertido en una forma de comunicación. Ella notaba cómo su presencia no despertaba ansiedad, sino una calma reflexiva, como si finalmente pudiera mirar esa parte de su historia sin miedo a perder el equilibrio. Él, por su parte, descubría que no necesitaba justificar quién era ahora. Bastaba con estar. Con el paso de los días, comenzaron a hablar de aquello que se había dicho en el primer encuentro, no del amor como promesa, sino como experiencia vivida. Ella reconoció que, durante años, había construido una narrativa cómoda sobre la separación, una explicación que le permitía seguir adelante sin cuestionarse demasiado. Él confesó algo similar. Ambos habían necesitado creer que no había alternativa, que el camino tomado era el único posible. Aceptar ahora que quizá existieron otras opciones no despertaba reproche, sino una melancolía serena. Entender el pasado no significaba desear cambiarlo, sino reconocerlo con honestidad. Hubo un momento clave en el que la conversación giró, inevitablemente, hacia el presente. No fue una pregunta directa y una declaración cargada de expectativas. Fue una observación simple, dicha sin intención de presionar. Él mencionó lo distinto que se sentía reencontrarse en esta etapa de la vida, cuando ya no había prisa por demostrar nada. Ella estuvo de acuerdo. Ya no se trataba de construir futuros ideales, sino de habitar el tiempo con conciencia. Ese reconocimiento se enfrentó a una realidad inevitable. El reencuentro exigía a una definición. Aunque fuera mínima, no podían seguir viéndose sin preguntarse qué lugar ocuparían el uno en la vida del otro. Ella fue la primera en expresar su temor, no al amor, sino a la confusión. Temía que revivir algo tan significativo pudiera desordenar la estabilidad que había aprendido a valorar. Él escuchó sin interrumpir. Con una atención demostraba cuánto había cambiado. Respondió con la misma honestidad. También tenía miedo, no de intentarlo, sino de crear expectativas que ninguno pudiera sostener. Coincidieron en algo fundamental. No querían repetir errores, ni forzar un relato que ya no les pertenecía. Lo que estaban viviendo merecía respeto, incluso y no llevaba a un desenlace romántico tradicional. Si esta historia te está resonando, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios
¿Y crees que algunos reencuentros llegan a aclarar, no para volverlo? A partir de esa conversación, el vínculo adquirió una nueva forma. No se distanciaron, pero tampoco avanzaron con impulsividad. Se permitieron acompañarse desde un lugar distinto, más consciente, más real. Había afecto, complicidad y una comprensión profunda de lo vivido, pero también límites claros. El pasado había sido honrado. Ahora el desafío era no convertirlo en una carga. Ambos entendieron que el verdadero valor de ese reencuentro no estaba en recuperar lo perdido, sino en resignificarlo. Y esa comprensión, aunque silenciosa, comenzó a transformar la manera en que se miraban y se despedían. Con una serenidad que solo llega cuando ya nos necesita correr. El tiempo comenzó a acomodarse de otra manera entre ellos. Ya no se medía en encuentros ni en silencios prolongados, sino en una presencia constante y serena. No necesitaban verse todos los días ni explicarse demasiado. Había una comprensión profunda de lo que compartían, y eso bastaba. Ella descubrió que ya no pensaba en él como una posibilidad no vivida, sino como una parte honesta de su historia. Finalmente, había encontrado un lugar justo. Él, por su parte, dejó de preguntarse qué habría pasado si hubieran elegido distinto. Comprendió que algunas historias no regresan para ser continuadas, sino para ser entendidas sin culpa. En una de sus caminatas habituales, ella puso en palabras algo que había estado sintiendo desde hacía tiempo. Dijo que el reencuentro no le había devuelto la juventud y las certezas perdidas, pero sí algo más valioso: la capacidad de mirar atrás sin dolor. Él la sintió. Coincidía en que, durante años, había cargado con una sensación de deuda emocional, como si le debiera una explicación al pasado. Ahora, esa deuda estaba saldada, no porque hubieran cambiado el final, sino porque habían entendido el origen. El amor que compartieron ya no exigía nada. Simplemente existía como una verdad reconocida. Hablaron entonces de lo que vendría, no como un plan, sino como una aceptación. No prometieron caminar juntos de una forma tradicional, ni redefinir sus vidas alrededor del otro. Ambos sabían que el tiempo ya no pedía pruebas ni grandes gestos. Decidieron mantenerse presentes, acompañarse cuando fuera posible, sin convertir el reencuentro en una obligación y en una renuncia. Aquello no era una historia de segundas oportunidades románticas, sino de segundas miradas. Y eso, paradójicamente, les daba una libertad que nunca habían tenido antes. En uno de sus últimos encuentros, antes de que él regresara a su ciudad, compartieron una tarde tranquila, sin conversaciones profundas ni revelaciones pendientes. Se sentaron en silencio, observando el ritmo cotidiano de la gente que pasaba. Ella pensó en lo diferente que sentía ahora. Ese silencio ya no era ausencia ni espera. Era calma. Él sonrió al notar ese cambio, como si también lo percibiera. Se despidieron sin dramatismo, con un abrazo sincero y una promesa implícita. No desaparecerían otra vez sin comprensión. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios si crees que algunos reencuentros llegan no para quedarse, sino para liberar. Cuando finalmente cada uno siguió su camino, no hubo sensación de pérdida, hubo gratitud. Gratitud por haber vivido algo real, por haber tenido el valor de mirarlo de frente tantos años después, y por haber aceptado que no todo amor necesita un final compartido para ser verdadero. El amigo que los había reunido, incluso en su despedida, había cumplido una última función: devolverles la posibilidad de cerrar una historia con dignidad. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier comienzo, porque hay amores que no regresan para quedarse, sino para enseñarnos a seguir en paz. Hay historias que no regresan para cambiar el pasado, sino para darle sentido.
Este reencuentro no borró los años perdidos, ni prometió un futuro distinto, pero devolvió algo esencial, la paz de comprender. A veces, amar no significa quedarse, sino atreverse a mirar atrás, sin dolor. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos profundos y reales como este. Déjanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo y dinos si crees que algunos amores vuelven solo, para enseñarnos a seguir adelante. Aquí seguimos contando historias que el tiempo no logra